Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez con Arnau. En el día de hoy os voy a estar enseñando la que considero la partida más instructiva de mi último torneo, el Sub 1800 Fast-Carlet. Lo cierto es que me fue bastante bien en el torneo, jugué 5 partidas, aunque el torneo era de 6, una no la pude jugar porque me encontraba mal, gané 2, empaté 3, es decir, acabé invicto. Y esta no es una de las que gané, porque las que gané hay una que sí que es muy instructiva y que seguramente la vaya a traer al canal. Otra, lo cierto es que simplemente es una ventaja de apertura decisiva y ya a partir de ahí un poco de técnica. Entonces creo que esta es la más instructiva junto a la primera partida que seguramente también la suba al canal. Y bueno, yo abrí el juego con E4 y tras E5 caballo F3 caballo C6 alfil B5, la apertura española. Esta es mi arma principal con blancas, estoy muy cómodo con ella y mi rival contestó con A6, conocida como la variante principal o variante Morphy. Yo jugué alfil A4 y me hizo alfil C5, la variante clásica, y contra enroque, aquí lo normal es que me hagan B5 y contra alfil B3 caballo F6, y esto se conoce como variante arcángel, ya me lo han hecho varias veces, es la variante favorita de Fabiano Caruana, el actual número 3 del mundo, pero me hizo caballo G7, una variante bastante secundaria. ¿Cuál es la idea? Primero que nada, defender el caballo de C6 de modo que alfil por no empeore la estructura de peones de las negras. Y aparte de eso, también se plantea jugar caballo G6 defendiendo el peón de E5 a la vez que amenazando saltos F4. Juego con C3, caballo G6, D4, alfil A7, alfil A3 y enroque. Y aquí ya estoy fuera del libro, ¿vale? Si bien es cierto que en esta posición todavía hay 46 partidas de maestros, en las cuales, por cierto, las blancas puntúan muy bien. Por ejemplo, hay una partida entre Andrei Kin y un tal Nikita Petrov. También hay una partida de Ivanchuk, una partida de Kasim Danov. Y bueno, yo aquí ya estaba fuera del libro, entonces jugué la que me parecía la jugada más lógica, que es caballo b D2. En la española generalmente traemos el caballo a D2 porque temporalmente defiende cuadro, pero sobre todo para buscar maniobras con F1 G3, porque en el flanco de dama generalmente nuestro caballo no suele obtener muy buenas casillas. Torre 8, que es un error. ¿Por qué es un error? Porque permite alfil B3. Yo, por cierto, no hice esta jugada en partida, sino que hice torre 1. Pero tras alfil B3, por cierto, las negras ya están en bastantes problemas y tendrían que hacer seguramente torre C8. Porque si no, si hacen una jugada absurda, no sé, voy a poner D6, pues aquí el salto a G5 es potentísimo. Porque si ahora torre F8 y dama H5. Y aquí seguramente estés ya absolutamente perdido, porque bueno, tras H6 hay caballo por F7. Y esta posición es ya para abandonar con las piezas negras, ¿no? Pero yo no lo vi y hice torre 1, también jugada lógica, le doy la casilla F1 a mi caballo para que desde ahí pueda ir a G3. Y desde G3 quién sabe si quedarse allí o buscar saltos F5. A F5. Mi rival me hizo B5 y yo hice alfil C2, era mejor alfil B3 con la misma idea, con la idea de caballo G5, pero bueno, alfil C2 tampoco la considero un error, simplemente tenía una jugada mejor. Y mi rival me hizo D6. Y contra D6 yo creo que debería haber hecho A4, que me parece también la jugada más lógica, pero hice H3 de manera mecánica. Este es seguramente mi primer error en la partida, no porque la jugada en sí sea mala, sino porque denota demasiada poca, se podría decir imaginación, no sé, pero es una jugada mecánica. Y esto es algo que se tiene que evitar siempre. Porque yo hago H3 porque en la española, generalmente cuando te hacen D6 tú haces H3. ¿Por qué? Porque la clavada sí que te molesta. Pero aquí la clavada no me molesta, porque si por ejemplo hago 4, en caso de alfil G4, ahora sí que hago H3. Y no me molesta que me comas, porque contra caballo por el peón de D4 está defendido y no te lo vas a poder comer. Entonces, H3 ya me parece la primera imprecisión de la partida. De hecho, por cierto, la partida la juego de manera muy precisa según módulo, me da una precisión creo que del 98%. Yo no estoy tan de acuerdo, sobre todo por el resultado, pero bueno. Mi rival me hace torre F8. Esta jugada salta a la vista que no es la mejor. ¿Cuál es la idea de torre F8? Jugar F5.
jugar F5 y entonces hago la que creo que es la mejor jugada de toda la partida, A4. ¿Por qué A4 es tan buena? Os estaréis preguntando. Porque evita F5. Porque ¿qué pasa si haces ahora F5? Que tengo peón por y contra peón por tengo peón por. O la que yo había pensado en partida, D5. Y aquí es que literalmente estoy ganando una pieza, porque si alfil por, simplemente torre por A8, en este caso no gano pieza, gano calidad, perdón. Y bueno, si por ejemplo mueves el caballo, sí que gano pieza. Y si en lugar de aquí recapturar juegas con F4, simplemente me quedo con 2 peones de más. Esta posición es un auténtico chollo, ¿vale? Tengo 2 peones de más, tu alfil es muy malo, ¿por qué? Porque si viene a 6 le voy a meter en muchas líneas un D5, ahora mismo parece que no es la mejor jugada, pero en muchas líneas puede llegar. Y aquí básicamente estoy ganando. Entonces A4 muy interesante, jugada profiláctica. Y mi rival hace B4, la jugada lógica y que por cierto yo me la comí. Yo no había visto B4. Pero bueno, nuevamente también por una cuestión de mecanismos. Generalmente en la española B4 no suele ser una respuesta habitual a A4. Hice simplemente caballo C1, voy buscando la casilla G3. B por C, B por C. Y mi rival hace rey H8. Rey H8 y hago caballo G3. Y mi rival hace caballo C7 y acordamos las tablas. ¿Vale? Aquí acordamos las tablas. ¿Por qué? Porque tanto yo como mi rival pensábamos que tras F5 las negras estaban bien. Pero aquí viene el error de esta partida. Tras F5 las negras están mal. De hecho tienen bastantes problemas. Y aquí yo lo que debería haber hecho es A5, paralizando el flanco de dama de mi rival, fijando el peón de A6. ¿Y qué sucede aquí? Primero, que F5 es mala por 2 motivos. Es mala por un motivo táctico, y es que tras F5 yo puedo comer y contra caballo por, y contra alfil por. Bueno, o peón por, cualquiera de las dos. Peón por parece mejor, por cierto. Y aquí contra caballo por, alfil por, torre por, D por E, bueno, alfil por y D por E, esta línea es muy forzada, por eso la he pasado tan rápido, y de hecho esta línea no la llega a calcular entera, también porque tenía poco tiempo, pero esta es la justificación táctica, que aquí, tras todos los cambios, mi rival se queda con un peón dama aislado. Peón rey aislado, perdón, bueno, un peón aislado en general, y este final es favorable. De hecho, ya directamente me puedo comer el peón. Esta es la justificación táctica, que me quedo con peón de más tras F5. Ahora, ¿cuál es la justificación posicional? Que es mucho más interesante. La justificación posicional es que aquí, tras A6, las blancas van a apoderarse rápidamente de la columna con un torre B1, van a jugar un dama E2, empezando torre B1, dama E2, empezando a poner presión sobre el peón de A6, se van a doblar en la columna B, y esta posición es muy mala para las negras. ¿Por qué? Porque en esta posición la única columna abierta que existe, que es la columna B, es de control total y absoluto para las blancas, ¿vale? Y encima te van a estar presionando en B6. Además, si aquí por ejemplo, voy a hacer una jugada tonta. Con torre B1 ya te impido el desarrollo que quieres hacer del alfil, que es por B7, que de hecho es una jugada que mi rival debería haber hecho bastante antes en la partida, porque bueno, ha debilitado sus casillas blancas del flanco de dama, debería haber aquí un alfil que las controlara, porque además desde aquí el alfil está muy activo presionando el 4. Entonces, lo que no entendimos ni yo ni mi rival es que F5 es una jugada que ayuda a las blancas, tanto por esa idea táctica de que gana un peón, como por esa idea posicional de que presionan el flanco de dama, como por otra idea posicional, que es que, si os fijáis, mi peor pieza es este alfil, ¿vale? Este alfil no hace nada, este alfil choca con este peón. La única función que tiene es defender este peón, que por cierto ahora nadie lo ataca. Si hubiera un alfil en B7 todavía. Entonces este alfil es muy malo. Con F5, ¿qué haces? Le estás abriendo la diagonal. Con F5 tras peón por, caballo por, ya no solo es que le estés abriendo la diagonal, sino que en muchas circunstancias lo estás cambiando. Entonces, siempre que tu rival quiera hacer una jugada, te tienes que preguntar si es buena o no.
y analizarlo con bastante cautela. Sobre todo si supone un cambio en la estructura de peones, porque es un punto crítico. Cuando una jugada provoca un cambio en la estructura de peones, nos tenemos que parar a pensar y ver a quién le beneficia eso. En este caso me beneficia a mí, porque le abre la diagonal a mi alfil, porque le deja un peón aislado que la mayoría de los casos me lo voy a comer, y porque, bueno, me da este tiempo para hacer A5 y paralizar el flanco de dama, en el cual voy a tener muchísimo juego. Y si os fijáis, aquí ya no es tan fácil jugar para las blancas, porque lo he dicho, alfil B7 siempre hay ideas de torre B1, de dama E2 y seguramente alfil D3. Y es eso, vamos a poner mucha presión tanto en la columna como en el peón de A6. Entonces, yo esto no lo supe evaluar bien, mi rival tampoco, y espero que a partir de ahora es algo que pueda mejorar, porque la verdad que si en esta posición yo hubiera ganado, que todavía queda mucho trabajo por hacer, es evidente, pero si en esta posición yo, en lugar de ofrecer tablas, bueno, no ofrecí, las acepté, hubiera ganado, hubiera sido el mejor clasificado de mi categoría con 4,5 puntos sobre 6, y me hubiera llevado un trofeo a casa, y además ahora mismo ya tendría 1600 de Elo, que nunca he llegado a 1600 de Elo FIDE. En vivo sí, FIDE no. En cambio, al hacer las tablas quedé tercero en mi categoría, no me llevé trofeo y no llegué a 1600. Entonces, eso, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente. Adiós.